Bueno, pues muchas gracias por acudir masivamente a esta convocatoria de rueda de prensa del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón. Acabamos de asistir en esta sala de prensa hace unos instantes a un espectáculo bochornoso por parte del Partido Socialista de Aragón, un Partido Socialista de Aragón desnortado, que critica que el Gobierno de Aragón salga a defender la igualdad de todos los aragoneses y de la igualdad de todos los españoles. Algo sorprendente. Pero ¿en qué mundo vive el Partido Socialista de Aragón que critica que el Gobierno de Aragón salga a defender la igualdad de los españoles y de los aragoneses? Yo entiendo que años de sumisión del anterior Gobierno del Partido Socialista en Aragón a los criterios de Pedro Sánchez pues les hayan hecho perder el norte y ahora pues tengan problemas para volver a la realidad. Pero lo que ha hecho simplemente el Gobierno de Aragón es salir a defender hoy los intereses de los españoles y de los aragoneses en concreto frente a los terribles ataques a la igualdad que vivimos ayer en el Congreso de los Diputados. Esto, pues lo que va a decir, lo que dice el Gobierno de Aragón y lo que refrendamos desde el Grupo Parlamentario Popular en Aragón es que no vamos a permitir que humillen a los aragoneses impunemente. No vamos a permitir que pisoteen a los aragoneses impunemente. Si Pedro Sánchez y el Partido Socialista de Aragón quieren ser pisoteados y humillados por Puigdemont, es su problema. Si Pedro Sánchez y el Partido Socialista de Aragón quieren ser el felpudo de Puigdemont, es su problema. No vamos a aceptar que las consecuencias de esa humillación, de ese pisoteo, lo vayan a pagar los aragoneses impunemente. Hoy, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, lo que ha hecho es lo que tenía que hacer: salir públicamente a defender la igualdad de los aragoneses y de todos los españoles, y lo que no entendemos, ¿qué opinión tiene de todo esto el Partido Socialista de Aragón, que está desnortado y que pretende dejarse humillar y que los aragoneses nos dejemos humillar y pisotear por Puigdemont, y además que el Partido Socialista y Pedro Sánchez sean el felpudo de ese pisoteo de Puigdemont? Desde luego, en estas Cortes, el Grupo Parlamentario Popular, y como ha salido el presidente del Gobierno de Aragón, no lo vamos a tolerar, no lo harán de manera impune. Si hay alguna pregunta, estaré encantado de poder contestar. Pues muchísimas gracias a todos por su masiva asistencia a esta rueda.